Dije la última vez y lo he dicho por un tiempo, que el movimiento de justicia social es como un tren con varios vagones. Y ya sabes, el vagón principal es el vagón de la identidad racial o el marxismo racial. Pero detrás de ese vagón hay varios otros vagones. Hay varios otros temas que están vinculados a la teoría crítica, el marxismo cultural, no solo la raza, sino por ejemplo los temas de identidad sexual. Entonces, LGBTQI2. Por cierto, no digo eso como una broma. Así es como está ahora. Ahora, ha llegado a LGBTQI2+. De hecho, en la nueva ley de Canadá, y hablaré de esto en el servicio más tarde esta mañana. En la nueva ley de Canadá, la C4, que si no estás familiarizado con la nueva legislación de Canadá, el proyecto de ley C4, que se ha convertido en ley en Canadá, la ley contra la terapia de conversión, usan LGBTQ2. Y ese 2 es importante porque se vincula con la teoría crítica y la teoría crítica de la raza, porque el 2 es para dos espíritus, que es la forma indígena nativa americana, nativa canadiense o como sea que lo llamen, de hablar sobre este tipo de identidad. Se le refería como dos espíritus. Entonces, en su gesto de interseccionalidad hacia la teoría crítica de la raza, pusieron LGBTQ2 en el proyecto de ley allí en Canadá. Porque hay un vínculo inexorable entre la teoría crítica de la raza, la teoría queer y el marxismo de la identidad sexual. Y realmente se está volviendo cada vez más prevalente hoy y cada vez más prevalente a través de nuestras escuelas. Entonces, cuando hablamos de la próxima generación y de preparar a la próxima generación, estamos escuchando mucho en las escuelas y en las reuniones de las juntas escolares sobre, ya sabes, la teoría crítica de la raza y la teoría crítica. Y eso está bien. Pero lo que realmente es más significativo, argumentaría, es el marxismo de la identidad sexual a través del movimiento LGBTQ2+. El acrónimo solo se hará más largo y más largo, ¿verdad? Y una de las cosas de las que hablaremos es el hecho de que este acrónimo realmente expone la identidad detrás del movimiento, porque el acrónimo está lleno de contradicciones, ¿verdad? El acrónimo está lleno de contradicciones. Y hablaremos más sobre eso mientras avancemos en esto. Hay algunas de estas cosas que no pueden coexistir. Son lógicamente inconsistentes entre sí. Pero lo único que las mantiene juntas es la teoría crítica y el marxismo cultural. Eso es todo. Eso es lo único que las mantiene juntas. Más allá de eso, algunos de los acrónimos son mutuamente excluyentes y casi están en guerra entre sí, pero forman parte del mismo movimiento de justicia social crítica. Forman parte de la misma aplicación de la teoría crítica, parte de la misma aplicación del marxismo cultural, y por lo tanto tienen los mismos objetivos, y eso los mantiene unidos. Ahora lo estamos viendo expandirse y expresarse en nuestras escuelas, a través de una serie de cosas, pero quizás de manera más encubierta a través de lo que se llama CEL o aprendizaje socioemocional. Y es posible que hayas oído hablar de CEL. Es posible que hayas oído hablar de este impulso de aprendizaje socioemocional dentro del sistema educativo gubernamental. Y es el caballo de Troya, que en este momento está avanzando la teoría crítica, el marxismo cultural, y específicamente el marxismo de la identidad sexual entre los niños de todos los niveles, desde kindergarten hasta el grado 12. Así que lo que quiero hacer esta mañana, y de nuevo, se suponía que íbamos a hacer esto ayer, y pido disculpas por no haber podido hacerlo ayer en varias sesiones, pero estaba en la caja de penalización de COVID y no se me permitió volar. Sí, se suponía que íbamos a salir el lunes, y ahora te hacen hacer tu prueba dentro de, ya sabes, 24 horas, y todos habíamos tenido COVID hace un par de semanas. Y entonces, ya sea, sabes, vamos el domingo y hacemos nuestra prueba, y luego me llaman más tarde el domingo por la noche, ya sabes, oh, lo siento, estás en la caja de penalización de COVID. Y se suponía que comenzaría a dar clases en el Instituto de Teología Pública en Fort Myers,
y debía comenzar la clase allí el miércoles, jueves, viernes, bajar aquí, hacer la conferencia y el servicio dominical y luego volver a terminar de dar clases allí. Y entonces no pude comenzar mi clase. Tuve que comenzar de manera virtual, lo cual fue interesante porque tuvimos como 35 estudiantes que se presentaron para tomar este curso de apologética cultural y su profesor no pudo estar allí porque reprobó una prueba. Pero volvimos a hacernos la prueba y pudimos llegar ayer. Así que estoy contento de poder hacerlo, pero tenemos mucho que intentar cubrir. Voy a compartir muchas citas contigo, muchas referencias contigo, pero es muy importante que hagamos esto. No siempre es la forma más emocionante de cubrir material, pero es muy importante que hagamos esto. Es muy importante que veas esto. Algunas de estas cosas las he estado compartiendo durante una década o más. Como sabes, he estado hablando de esto y enseñando sobre esto. Pero ahora que todo esto está como reuniéndose, y ahora que está siendo expuesto y expandiéndose, parece que las cosas se están acelerando y avanzando aún más rápido de lo que lo han hecho en el pasado. Entonces, un par de pasajes de las Escrituras que quiero compartir contigo. Primero, 2 Corintios 10, 3-6. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este es nuestro mandato. Estamos comprometidos en una guerra espiritual. Eso es lo que es. Esto no es solo una guerra cultural, esto es una guerra espiritual. Estas son personas que están en guerra con nuestro Dios y en consecuencia están en guerra con nosotros. En esta área particular están en guerra con la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Un último pasaje de las Escrituras es muy importante mientras hablamos de esto. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo a aquellos que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que intercambian la luz por las tinieblas y lo amargo por lo dulce. Pero incluso van más allá de eso. En ese sentido, están en guerra con aquellos que llaman a la oscuridad, oscuridad, y a la luz, luz. ¿Amén? Amén. Encuentran eso enormemente problemático e intentan avergonzar y silenciar a quienes dicen lo que Dios dice acerca del pecado. Y entonces parte de ese cambio de luz por oscuridad y oscuridad por luz es un cambio en las definiciones. Escucha esto de Mark Stein, creo que es significativo. En los viejos tiempos había sodomía, un acto. A finales del siglo XIX se acuñó la palabra homosexualidad, una condición. Hace una generación, el término aceptado se convirtió en gay, una identidad. Cada formulación aumenta la apuesta. Uno puede oponerse e incluso criminalizar un acto. Uno está obligado a sentir simpatía hacia una condición. Pero una vez que se convierte en una identidad plena 24/7, cualquier cosa que no sea una aceptación total te marca como un intolerante. La transformación de un crimen contra la naturaleza, la sodomía, en una identidad cívica igualitaria, en poco más del lapso de una vida humana, es una de las victorias más notables jamás logradas por cualquier grupo minoritario en el mundo occidental. Una minoría que ni siquiera existía formalmente hace un siglo, ha logrado abrumar y reformar una institución social universal de miles de años de antigüedad.
De nuevo, hoy en día, si piensas o hablas de forma incorrecta sobre esto, eres tratado de la misma manera que se trataba a la sodomía hace un siglo. Porque hoy, la sodomía no es un pecado, pero la visión bíblica de la sodomía sí lo es. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero así estamos, y esta es la forma en que especialmente esta generación actual está siendo educada y discipulada. Esto es lo que les están enseñando. Aquí hay un gráfico que quería mostrarte. Es utilizado a menudo en círculos educativos. Y la idea aquí, ves el privilegio en el centro. La idea es que mientras más te acerques al centro, más privilegiado eres. Ahora bien, tienes que entender esta conexión entre la teoría crítica y el posmodernismo. La teoría crítica divide al mundo en opresores y oprimidos. Hablamos de cómo la teoría crítica de la raza hace esto con la blancura y la no blancura. Y luego está esta idea posmoderna de que todo es un constructo, ¿verdad? Y que incluso el lenguaje se usa dentro del contexto de las dinámicas de poder para crear estos constructos que tienen todo que ver con el poder. Antonio Gramsci, el marxista italiano, nos da esta idea de la hegemonía cultural y cómo aquellos en autoridad, los opresores, realmente usan esta hegemonía cultural, esta ideología, para imponer su opresión. Y para Gramsci, él veía la ley, la educación, la familia, la religión y la política como las principales formas en las que estas cosas ocurrían. Pero en este gráfico, si lo miras, observa por ejemplo, en términos de género, hacia el centro están los hombres cisgénero privilegiados. Y luego fuera de eso están las mujeres cisgénero menos poderosas, menos privilegiadas. Y después de eso están las personas trans, intersexuales, no binarias. Cuando se trata de sexualidad, que según ellos es diferente del género, los heterosexuales están en el centro, y fuera de eso están las lesbianas, gays, queer, pansexuales, bisexuales, asexuales. Luego ves el color de piel, ves la ciudadanía. Es interesante, ya sabes, en el interior de eso, las personas privilegiadas son las que tienen ciudadanía. Y luego están los residentes permanentes, ¿verdad? Y después de eso el estatus precario y luego ningún estatus. Lo interesante es que llegan a ningún estatus. No mencionan a los inmigrantes ilegales. ¿Te das cuenta de que eso no está en el gráfico? Porque eso es simplemente un constructo, ¿verdad? Por cierto, este es otro de los vagones. Entonces, de nuevo, todo tiene que ver con el opresor y el oprimido. Y todas nuestras interacciones tienen que ver con desequilibrios de poder y con personas que tienen privilegio y personas que no lo tienen. Aquí es donde se encuentra la conexión. ¿Recuerdas cuando dije que toda la idea de la teoría crítica de la raza, el marxismo de la identidad sexual, están todas conectadas en su raíz? Incluso todo el LGBTQI+2+, lo que sea, ¿verdad? Estas cosas tienen contradicciones dentro del acrónimo, pero todas están conectadas por esta idea de privilegio y poder. Teoría crítica de la raza, marxismo cultural. Aquí es donde están conectadas, y en su raíz están siendo enseñadas a nuestros hijos. Estos de dos autores llamados Kirk y Matson. Hablaré más sobre ellos. Pero Kirk y Matson argumentan que sugerir públicamente que la homosexualidad podría ser una elección es un gran problema porque abre lo que ellos llaman esa caja de Pandora, conocida como elección moral y pecado, y le da a los religiosos intransigentes un arma para golpearnos. Por lo tanto, esto no puede ser una elección. La homosexualidad no puede ser una elección, lo cual veremos que es increíblemente irónico. Escucha lo que dicen en su libro After the Ball. Los heterosexuales deben ser enseñados a que es tan natural para algunas personas ser homosexuales como lo es para otros ser heterosexuales. La maldad y la seducción no tienen nada que ver con esto. Y dado que no hay elección involucrada, ser gay no puede ser más reprochable que ser heterosexual. No hay elección, ¿verdad? Si nací de esta manera, entonces, ¿cómo puede ser reprochable? De hecho, es simplemente una cuestión de probabilidades.
1 en 10 sobre quién resulta ser gay y quién resulta ser heterosexual. Cada heterosexual debe ser llevado a darse cuenta de que fácilmente podría haber nacido homosexual. Ahora, ese número, 1 de cada 10, los autores de este libro, que fue publicado en 1989, reconocen el hecho de que simplemente se inventaron el número. Estas cifras, en 1994, muestran que el 2.8% de los hombres y el 1.4% de las mujeres se identificaban como gays, lesbianas o bisexuales. Por cierto, ese número ha crecido exponencialmente en los últimos años. El número de personas que se identifican de esta manera. Y hay varias razones para eso. Pero el punto que quiero hacer aquí es que cuando Kirk y Madsen, por cierto, dos profesores de Harvard que escribieron el libro After the Ball, cuando ellos escribieron sobre este 1 de cada 10, reconocieron incluso en sus escritos que ese 1 de cada 10 no era un dato factual, sino una pieza útil de propaganda. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Entonces, hay exponentes clave de esta idea, personas que conectan la idea de tu raza o etnicidad con la idea de tu identidad sexual. Personas que no dicen, ¿verdad?, que esto es teoría crítica o marxismo cultural. No dicen que en sus raíces esto es lo que nos conecta. Esto es lo que conecta nuestros movimientos. Pero hay personas que se convirtieron en exponentes clave de toda esta idea de ser gay es el nuevo ser negro. Hace un par de décadas fue algo realmente grande, ¿verdad? The Advocate publicó una historia de portada. The Advocate, para quienes no lo sepan, es una revista gay muy popular. Publicaron esta historia de portada titulada Gay es el nuevo negro, ¿verdad? Y la idea era clara. La idea era que, ya sabes, en la lucha por los derechos civiles, ahora nos hemos movido a otra área y a otro nivel de esa lucha por los derechos civiles. Y esa es la lucha por los derechos de los homosexuales. Lo cual, como sabemos, ahora se podría argumentar que se ha movido más allá hacia los derechos trans. Pero, ¿quiénes son estos exponentes clave? Activistas homosexuales, obviamente, líderes negros y de derechos civiles, jueces, líderes empresariales y políticos, y finalmente líderes religiosos. Estas son las personas que están promoviendo esta idea de que ser gay es el nuevo ser negro, y que el movimiento de identidad sexual, el marxismo de la identidad sexual, es una continuación de este movimiento de justicia social y esta búsqueda de la llamada justicia racial. Y, nuevamente, algunas personas se sorprenden con este último punto, y lo diré porque probablemente no podremos cubrir todo esto. Pero en esta última área la gente dice, espera, ¿líderes religiosos? ¿Te refieres a líderes religiosos de verdad? Sí, líderes religiosos. Hay un par de movimientos que necesitas conocer. Uno se llama Living Out. Hay un ministerio llamado Living Out. Hay otro llamado Revoice. Y estas personas han realizado conferencias dentro de iglesias principales. No estamos hablando de, ya sabes, las denominaciones pro-homosexuales, los sospechosos habituales, como se los llames. Pero, por ejemplo, la conferencia de Revoice estuvo en varias iglesias presbiterianas. Y la conferencia Revoice fue muy popular, y hay varios líderes evangélicos tradicionales que han apoyado la conferencia Revoice. El movimiento cristiano gay, más ampliamente, tal vez hayas oído hablar del movimiento cristiano gay. Hay muchos líderes religiosos que ahora están abogando por todo el movimiento cristiano gay. Pero veamos cuántos de estos podemos abordar y cubrir. Primero, obviamente, los activistas homosexuales están promoviendo esta posición. Esta hábil conexión entre la homosexualidad y la negritud. ¿Pero por qué? Este libro, After the Ball, How America Will Overcome Its Fear and Hatred of Gays in the Decade of the 90s. Nuevamente, Marshall Kirk y Hunter Madsen, dos profesores de Harvard, uno en psicología y otro en mercadotecnia, publicaron este libro en 1989. Y siempre señalo que este libro fue publicado en 1989, porque cuando lo lees y cuando lees de él,
suena como algo que fue escrito recientemente para explicar lo que sucedió. No como algo escrito en 1989 como un manual estratégico para lo que se suponía que debía suceder. Pero eso es lo que era. En 1989 era un manual estratégico para cambiar la forma en que las personas piensan, creen y hablan sobre la homosexualidad. Nuevamente, cuando lo lees, no suena así. Suena como si alguien hubiera viajado en el tiempo, venido a estos tiempos, visto lo que pasó con el movimiento homosexual, y luego regresado a 1988 y escrito un libro que fue publicado en 1989. Es como algo salido de Volver al Futuro, ¿no? Escucha lo que dijeron sobre el momento. Recuerda, 1988, 1989, ¿verdad? El SIDA era entonces lo que el COVID es ahora. Amén. Era de lo que todo el mundo hablaba. Todo el mundo hablaba del SIDA en ese entonces, ¿verdad? Como la gente habla del COVID ahora. Esto es lo que escribieron. El SIDA, aunque es un cañón descontrolado, es ciertamente un cañón. Por cínico que parezca, el SIDA nos da una oportunidad, aunque breve, de establecernos como una minoría victimizada que legítimamente merece la especial protección y cuidado de Estados Unidos. Esta, por lo tanto, es la pregunta y el desafío. ¿Cómo podemos superar nuestra oportunidad insuperable? ¿Cómo podemos maximizar la simpatía y minimizar el miedo? ¿Cómo, dado el horrible destino que el SIDA nos ha impuesto, podemos sacarle el mejor provecho? Eso es lo que estaban escribiendo en 1989. ¿Cómo hacemos esto? Esto podría ser un punto de inflexión en una dirección o en la otra. Las personas podrían volverse en contra del movimiento homosexual debido al SIDA. O, si de alguna manera podemos usar esto para ganar una identidad minoritaria y un estatus de minoría dentro del contexto de la teoría crítica de la raza, el opresor y el oprimido. Si podemos ponernos en la lista de los oprimidos mientras seguimos avanzando con estas ideologías de teoría crítica de la raza. Mencioné antes, y lo mencioné en Fault Lines, que este libro salió en 1989. 1989 también fue el primer año en que se celebró una conferencia oficial de teoría crítica de la raza, ¿verdad? Fue iniciada por algunos profesores de Derecho de Harvard. Entonces, Derek Bell fue el líder principal de ese grupo y de ese movimiento. Tuvieron su primera reunión en 1989. Kimberly Crenshaw, quien fue protegida de Derek Bell en la Facultad de Derecho de Harvard, escribió su artículo fundamental sobre la interseccionalidad, que es una rama y extensión de la teoría crítica de la raza, también en 1989. Y luego Peggy McIntosh, quien escribió el artículo clave sobre el concepto de privilegio blanco, publicó ese artículo en 1989. El mismo año en que salió este libro, After the Ball, hablando sobre cómo identificarse como este grupo minoritario agraviado, en el mismo contexto y en la misma línea del avance del marxismo cultural con la identidad racial. Entonces, el método que propusieron estos dos profesores de Harvard. Me alegra que lo preguntes. La campaña que delineamos en After the Ball, aunque compleja, depende centralmente de un programa de propaganda descarada, firmemente basada en principios establecidos de psicología y publicidad. Recuerda, te mencioné, un profesor de psicología y otro de mercadotecnia. Pero ellos dijeron propaganda. Seguramente están usando esa palabra de forma casual, ¿verdad? No. En realidad definen la propaganda en el libro. Dicen que se basa en la manipulación emocional. Utiliza mentiras y es subjetiva y unilateral. Por si te preguntabas qué querían decir con propaganda, se basa en la manipulación emocional, utiliza mentiras y es subjetiva y unilateral. Ese era el plan, esa era la estrategia. Contar su versión de la historia y enmarcar su versión de la historia de tal manera que lograran lo que buscaban. Utilizaron 3 herramientas: desensibilización, bloqueo psicológico, jamming y conversión. También reconocen el hecho de que estos son los 3 pasos del lavado de cerebro, pero esos fueron los 3 pasos que usaron. ¿Qué significa esto?
Bueno, primero desensibilización. La idea de desensibilización era muy simple. Lo que argumentaron fue que necesitaban poner imágenes de gays y la homosexualidad en el espacio público. Necesitaban tener, ya sabes, programas de televisión, comerciales, deportistas, actores y actrices abiertamente homosexuales, y necesitaban usar esto. Utilizan una ilustración en el libro, y hablan de abrir una regadera y simplemente empapar al mundo heterosexual con esto, para que después de un tiempo se acostumbren a estar mojados. Eso es desensibilización. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que viste un programa? Y cuando digo un programa no me refiero a un solo episodio, sino a una serie completa. Piensa en tu serie favorita. Cual sea que te guste. ¿Cuándo fue la última vez que viste una serie en televisión que no tuviera un personaje gay o que no introdujera una trama relacionada con personajes homosexuales? Simplemente no sucede. Quiero decir, no puedes encender la televisión sin verlo. Ahora incluso los comerciales tienen personajes gays o parejas homosexuales. Están en todas partes. No en todas partes, más allá de estar en todas partes. Tanto así que cuando la gente ve televisión y ven estas series, si viven en un entorno donde no están rodeados de esto, casi comienzan a pensar que sus círculos son los extraños. Eso es desensibilización. La siguiente herramienta que usaron fue bloqueo psicológico, jamming. Y la forma en que hablan sobre el jamming es que querían eliminar y revertir lo que llaman recompensas psíquicas. Así que explican el jamming de esta manera. Equiparas estar en contra de la homosexualidad con ser parte del Ku Klux Klan, o de los skinheads, o de los neonazis. Así que cuando las personas piensan en la homosexualidad y consideran su posición bíblica sobre la homosexualidad o sobre el matrimonio gay, automáticamente tienen un conflicto interno. Están bloqueados. ¿Entiendes? Es como si tuvieras una máquina y le echaran arena en los engranajes. Entonces la máquina se traba y no funciona. Ahora tienes que detenerte porque te sientes mal por creer lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad. Esto es, por ejemplo, ¿por qué si quieres ver el jamming en acción, mira un sermón de un pastor en los últimos 5, tal vez 10 años, sobre la homosexualidad? La mayoría de ellos pasará el primer cuarto o el primer tercio del sermón suavizando el golpe. Sí, escucha, no odio a las personas homosexuales. Tengo familiares que son homosexuales. Tengo amigos que son homosexuales. Solo quiero que... De nuevo, el primer cuarto o el primer tercio del sermón es tratar de suavizar el golpe. Lo hacen de una manera que nunca harían en un sermón, por ejemplo, sobre la embriaguez. No comienzan diciendo, escuchen, no odio a los borrachos, no odio a los drogadictos. Tengo familiares que son drogadictos. O sobre el adulterio. Escuchen, iglesia, solo quiero decir desde el principio, mientras predico este mensaje, que no odio a los adúlteros. Amo a los adúlteros. Dios ama a los adúlteros. Tengo amigos que son adúlteros, miembros de mi familia que están hasta el cuello en adulterio. Así que mientras predico este sermón solo quiero que tengan eso en cuenta. Dios ama a los adúlteros. ¿Ves? Nos reímos porque el bloqueo psicológico ha funcionado. Ha funcionado. Y luego está la conversión. Ahora, por conversión, no están hablando de convertir a las personas heterosexuales en homosexuales. Eso no es lo que quieren decir con conversión. Por conversión, quieren decir algo más siniestro. Por conversión, quieren decir cambiar las mentes y actitudes de las personas sobre la homosexualidad, sobre el LGBTQIA2+, de modo que se conviertan en aliados. Por cierto, en el acrónimo LGBTQIA2+, te dije lo que significa el número 2, ¿verdad? Eso es la idea de 2 espíritus, y ellos lo toman de grupos y comunidades indígenas, ¿verdad? De los pueblos nativos americanos. Solían tener esta idea de 2 espíritus, una forma en la que hablaban de personas que eran, ya sabes, homosexuales o como quieras llamarlo. Entonces traen eso al acrónimo, sabemos eso, sabemos que la L es para, puedes decirlo, lesbiana, ¿verdad? Sabes que la G es para gay, bisexual, bien, T, transgénero, bien, Q, queer o en cuestionamiento, bien.
Y intersex, ¿sabes para qué es la A? Aliados. Vaya, la A es para aliados. ¿Ves? Ese es el propósito de la conversión, crear A's, crear aliados. Incluso en el acrónimo incluyen a los aliados. Ahora, hablé de que esto es contradictorio. La razón por la que es contradictorio es porque, y este punto se explica brillantemente en el libro The Madness of Crowds, escrito por cierto por un autor homosexual, señala el hecho de que durante décadas las L lesbianas y las Y gays han estado argumentando que esto es un problema de hardware, ¿verdad? Hemos estado tratando de hacer estudios para probar que está en los genes, en el cerebro, en las feromonas, ¿verdad? Ninguno de los estudios lo demostró. Pero durante años, durante décadas, el movimiento lésbico y el movimiento gay han argumentado, nacimos así, es biológico, y el movimiento trans y dice que el hardware no significa nada. Es un problema de software. Así que tienes a las lesbianas y los gays diciendo, nacimos así, es nuestro hardware. Y los transgénero diciendo, eres malvado si dejas que el hardware dicte la realidad. Yo soy quien soy a pesar de mi hardware. Esas dos ideas son completamente y diametralmente opuestas entre sí, y no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sin embargo, son parte del mismo acrónimo. Voy a darte un ejemplo aún mejor. La Q es para queer. Ahora, la teoría queer es una rama completa de la teoría crítica. Y la teoría queer, contrario a lo que muchos piensan, no se trata de, ya sabes, simplemente usar queer como sinónimo de gay. No. La teoría queer trata sobre la sexualidad no normativa. Es una identidad sin esencia, es no normativa. La teoría queer se trata de estar en contra de lo que ha sido normalizado. Bueno, adivina qué. Ahora que el matrimonio gay es legal, la teoría queer tiene que estar en contra de las L y las G que ya han sido normalizadas. Y ahora que la T está siendo normalizada, la teoría queer también estará en contra de eso. Pero todos siguen ocupando el mismo acrónimo. ¿Por qué? Porque están enraizados y fundamentados en la teoría crítica. Están enraizados y fundamentados en el marxismo cultural. Están enraizados y fundamentados en el marxismo de identidad. Y esperan que no prestes atención al hecho de que estas cosas son contradictorias, porque el problema, según ellos, es el poder y el privilegio. Eso es lo que es malvado, el poder y el privilegio. Y todas estas personas pueden estar en el mismo acrónimo porque comparadas con los cisgénero y heterosexuales, por cierto, cisgénero, ¿qué significa? No significa nada, es una palabra inventada. Siempre me preguntan, ¿qué es cis? Es una palabra inventada. El punto es que tienes a los cisgénero heterosexuales en la posición de poder. Todo esto es construido socialmente, ¿verdad? Eso es lo que argumenta el posmodernismo. Todo es un constructo social. Nada de esto existe como realidad objetiva. Solo se construye socialmente para mantener a las personas en el poder. Y por lo tanto, todas estas cosas pueden contradecirse entre sí ideológicamente. Pero cuando las colocas en el espectro del opresor y el oprimido, todas ocupan la categoría de oprimidos. Por lo tanto, todas pertenecen juntas. Porque hay una única realidad última. La realidad última de la teoría crítica. Ahora, esto puede sonar loco para ti. Espero que suene loco. Pero cuanto más cerca estés de la educación K12, menos loco te parece. Si eres un maestro que se graduó con un título en educación en los últimos años, esto no te parece loco en absoluto. Esto es lo que te han inculcado durante los últimos años de tu vida. Si eres administrador en una escuela, esto no te parece loco en absoluto, porque estás programando capacitaciones internas para tus maestros, para que aprendan esto. Si eres un estudiante en una escuela K2, esto no te parece loco en absoluto, porque todo tu currículo ahora está orientado en esta dirección y diseñado para llevarte a esta conclusión. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. Este es el siguiente vagón en el tren de la justicia social crítica. Un par de cosas que quería abordar antes de que terminemos. Se supone que vamos a terminar pronto.
Primero sobre esto antes de cerrar, la pedofilia es lo que sigue. Bien, la pedofilia es lo que sigue. La pedofilia rebrandeada en un nuevo esfuerzo para ser incluida en la comunidad LGBTQ. Ya tienen su propia bandera. Se han rebrandeado como MAPS, personas atraídas por menores, por sus siglas en inglés, ¿verdad? No pedófilos, sino personas atraídas por menores. Están haciendo los mismos argumentos que está haciendo el movimiento cristiano gay. El movimiento cristiano gay está argumentando esto. No está mal tener una orientación homosexual y sentirse atraído por personas del mismo sexo. Lo que está mal es actuar en base a eso. Ese es el argumento del movimiento cristiano gay y es también el argumento de los pedófilos. Sentirse atraído por menores, eso no es un problema, siempre y cuando no estés abusando de menores, ¿verdad? Es el mismo argumento que hacen grupos como Living Out y Revoice sobre la homosexualidad. Hay un tuit aquí sobre un profesor universitario, que escribió un libro normalizando esta idea de personas atraídas por menores. Bien, rápidamente, por cuestión de tiempo, quiero hablar sobre este siguiente grupo, porque aquí es donde la conexión se vuelve más clara. Bueno, porque podrías pensar, y yo también lo pensé en algún momento, que lo que estaba pasando era que Kirk y Madsen y personas como ellos estaban cooptando el movimiento por los derechos civiles, ¿verdad? Que se estaban subiendo al tren. Miraron el movimiento por los derechos civiles y dijeron, «Wow, mira qué exitoso ha sido. Si tan solo pudiéramos aprovechar algo de eso». Pero así no fue como sucedió. Julian Bond, quien fue el líder de la NAACP, dijo, «Los afroamericanos fueron los únicos estadounidenses esclavizados durante 2 siglos. Pero estábamos lejos de ser los únicos estadounidenses que sufrían discriminación entonces y ahora. La disposición sexual es paralela a la raza. En otras palabras, ser gay es el nuevo ser negro». Coretta Scott King dijo, «Prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es una forma de ataque contra los gays, porque ser gay es el nuevo ser negro». Michael Steele, expresidente del Comité Nacional Republicano, dijo, «Oh no. No creo haber suscrito nunca realmente esa idea de que puedes encenderlo o apagarlo como un grifo. Creo que hay mucho en la composición de un individuo que simplemente no puedes decir, oh, mañana por la mañana voy a dejar de ser gay. Es como decir, mañana por la mañana voy a dejar de ser negro, porque ser gay es el nuevo ser negro». Pero incluso durante el movimiento por los derechos civiles, escucha esto de Bayard Rustin. Quizás no conozcas este nombre, pero te explicaré quién era este individuo después de esta cita. Rustin dijo, «Hoy, los negros ya no son el papel tornasol o el barómetro del cambio social. Los negros están en todos los segmentos de la sociedad. Por cierto, esto lo decía en los años 60 o 70. Los negros están en todos los niveles y segmentos de la sociedad y hay leyes que los ayudan a protegerse de la discriminación racial. Los nuevos negros son los gays. En este sentido, las personas homosexuales son el nuevo barómetro del cambio social. La cuestión del cambio social debe enmarcarse con el grupo más vulnerable en mente, las personas homosexuales. ¿Quién era Rustin? Rustin era un homosexual. Era un marxista cultural. Fue arrestado en 1956 por sodomía pública. Fue miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos. Fue miembro del Partido Socialista Americano. Viajó a la India en la década de 1940 para estudiar las tácticas no violentas de Gandhi, y luego regresó a Estados Unidos, donde se convirtió en el mentor de Martin Luther King Jr. en las tácticas no violentas del movimiento por los derechos civiles. También fue uno de los escritores fantasma de King, y Rustin habló en la marcha sobre Washington. Y no era el único en el movimiento. King sabía muy bien sobre la homosexualidad de Rustin y de James Baldwin. ¿Conoces a James Baldwin, el poeta negro? King sabía que su tendencia era mezclar la justicia social negra con la justicia social gay.
King estaba de acuerdo con otro asesor cercano y escritor fantasma, Stanley Levison. Levison era un hombre blanco, y ambos estaban de acuerdo en que el tema racial debía ser la prioridad. La homosexualidad no debía mezclarse durante el punto culminante del movimiento por los derechos civiles en los años 60. Pero King y Levison estaban de acuerdo en que Rustin y Baldwin estaban más calificados para liderar el movimiento homosexual después del clímax del movimiento por los derechos civiles en los años 60. Nadie cooptó el movimiento por los derechos civiles. Esto estaba vinculado mucho antes de que Kirk y Madsen escribieran After the Ball. Y era bien conocido en ese momento. Bueno, odio tener que hacerlo, pero tenemos que detenernos. Pero antes de detenernos, déjame decirte esto. Ese no fue el único movimiento por los derechos civiles que unió estas dos cosas. En los años 90, cuando Nelson Mandela fue liberado de prisión y se convirtió en presidente de Sudáfrica, muchos de sus asesores habían dejado Sudáfrica y se habían educado en Occidente. Eran como exiliados durante el periodo del apartheid, ¿verdad? Y estas personas tuvieron una gran influencia en Mandela y en el resto de los líderes de ese movimiento. Bajo el liderazgo de Mandela, Sudáfrica se convirtió en la quinta nación del mundo y la primera nación, y hasta ahora la única en África, en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque bajo Mandela también se vincularon los derechos civiles de los negros con los derechos civiles de los gays. Entonces, nuevamente, esto no es algo nuevo ni remotamente. ¿De acuerdo? Bien. Sé que esto es mucho, y es solo una fracción de lo que se supone que vamos a tratar este fin de semana. Así que supongo que tendré que escribir otro libro.